Bueno, voy a poner la grabación porque luego me olvido. ¿Qué tal? Alexa está entrando. Bueno, vamos a esperar, faltan 5 minutos, pero ya puse a grabar porque si no me olvido luego, empezaremos enseguida. Perfecto, perfecto. Sí, sí, porque luego me olvido y se lía, ¿viste? Como hay algunos que por ahí no pueden venir porque trabajan, siempre hay que grabar, ¿no? Entonces, o a veces me olvido, si lo pongo un poco antes, ¿no? Así ya me quedo tranquilo. ¿Qué tal van, Juan Carlos, con el caso? ¿Ya empezaron a juntarse? ¿Empezaron a hablar en el grupo? Sí, sí, incluso de hoy después de la clase tenemos una reunión, nos vamos a quedar incluso aquí mismo en el chat, Ah, en genial, el, genial. Sí, en el- sí, para que no le, acá decimos, no les pille el toro, que no lo dejen a último momento, porque es un curso que dura un mes todo, entonces, claro, hay que ir haciendo las cosas con tiempo, no dejarlo para el final, ¿no? sí, sí, hemos ido hablando en un grupo aparte y hoy no, nos reunimos después de la clase. Hoy se quedan después de clase, perfecto, sí, Sí, muy bien. claro. Bueno, vamos a esperar un poquito. ¿Qué tal, Alexa? A ver si Alexa me escucha. ¿Cómo andás? Hola Mario, ¿qué tal Juan Carlos? ¿Todo bien? Gracias. ¿Cómo van ustedes? ¿Qué tal tu fin de semana? ¿Todo bien? Sí, bastante tranquilo, bastante descansado, felizmente, porque acá también en Perú tuvimos feriado de Día de Trabajo. Ah, sí, sí. Sí, aquí el viernes fue también el día del trabajo y hoy retomando, que cuesta, ¿no? Después de 3 días cuesta un poco más, pero bueno, ya está. Sí, cuesta, Bueno, vamos, cuesta. vamos a esperar un poquito porque veo que hoy están un poco lazy los chicos. Bueno, faltan 4 minutos, ¿no? La gente entra justo en hora, Sí, claro. pero a los otros cursos también están viniendo bastante o falta mucha gente, porque a veces hay gente que no puede entrar, ¿no? En general, la asistencia suele ser buena o regular. Creo que es mixto, se ha visto que por clase están hasta 22, 23, por ahí. Sí, más o menos, ¿no? Ujú. Saben que somos 33, hay uno nuevo que se va a incorporar, no sé si hoy o mañana, me dijeron. Éramos Sí, 32 y ahora hay... justo, creo que ya estaba en el grupo, porque había alguien puso en el grupo que recién había ingresado la semana pasada, creo. Pero Este, me parece que no, que ese es el 32. ah, Yo estoy hablando de uno nuevo que de entró uno ahora. nuevo Hoy. inclusive. Ah, ok, ok. Sí, 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 sabes que la primera semana uno puede entrar. No Vamos a sabía yo saludar a eso. mi... Sí, sí, siempre que llamamos late, siempre hay 20 días que se puede incorporar. Ok, ok. Genial. Bueno, ahí veo que entró Mirella. ¿Qué tal, Mirella? Saludos. A ver si me escucha. ¿Qué tal, Bueno, profesor? Mucho gusto. ¿qué tal tu fin de semana? ¿Bien? Sí, bien, poniéndome al día también con las grabaciones. Ah, muy bien. Bueno, genial. Cualquier duda me escribes. Ay, genial, Bueno, gracias. ahora sí, chicos, vamos a esperar un poco, que todavía faltan 2 minutos y ahora sí espero que suban los asistentes. Hoy tenemos una clase interesante. Vamos a terminar con geopolítica hablando un poco de Irán, cómo está el tema de Irán y USA, y vamos a empezar con un tema importante que son los indicadores macroeconómicos. Y luego tenemos dos in class también interesantes, ¿no? O sea que tenemos, recuerden que hoy es una clase un poco más corta, que es de 7 a 8:30, ¿no? Depende, hay clases que son de 2 horas y otras clases que son de hora y media. Entonces, bueno, dependiendo del día, va a cambiar. Bueno, todavía tenemos una asistencia muy baja, vamos a esperar unos minutos antes de empezar. No sé si tenés alguna duda, pregunta, aprovechando. Eñaut, ¿cómo estás? Hola, Ahora sí. Buenas tardes. hola, buenas tardes, ¿qué tal? Eh,
Bueno, me decían los compañeros que ya están trabajando en los casos. Importante empezar, porque este curso es muy pim pam pum, en un mes termina. Entonces, claro, el primer caso recuerden que no lo tienen que presentar, pero lo tienen que entregar, pero el segundo sí lo tienen que presentar, ¿no? Entonces tienen tiempo, pero no dejarlo, porque luego cada profe empieza a dar casos, ¿no? Y se junta. Entonces, bueno. Bueno, vamos a dar algún minutito de cortesía, porque aún somos muy pocos. Son 5 compañeros. Bueno, todavía no son las 7, falta un minuto. Y empezamos ya. Mario, ¿me escuchas? Sí, Laura, dime. Soy Laura García, que soy compañera de AE, responsable de la asignatura de prácticas. Cierto que hoy venías tú. Sí, ahora que te veo, me dijo Lucía, mira que el 4 y se me pasó. No Oye, te preocupes, perfecto. Mira, te cuento. Este grupo son 33, son muchos. lo sé, es un grupo Pero muy yo, grande, yo, yo creo que deberíamos dejar algún minutillo para que sin suba el problema. número, ¿no? Si te Sí, sí, parece, cierto, sí. Me lo había notado, ¿eh? 4 de mayo viene. sí. De todas No, maneras, acordate que. me lo dijo Lucía, es que me gusta siempre conocer a los chicos en la primera semana, pero me pilló la semana pasada que estaba en Argentina y Hombre, ya en está. Argentina, ¿qué hacías por ahí? Que yo soy Un argentino, congreso sabías, ¿no? un congreso universitario. Sí, ¿Y qué tal? estuve, ¿Bien? nada, todo estupendo. La verdad nos trataron súper bien. Y nada, me incorporé hoy a EAE y por eso Lucía te dijo de intentar venir hoy. No te Sí, quiero sí, quitar me lo mucho había tiempo, fueron apuntado. 5 o 10 minutillos. Aparte me lo dijo antes y me lo había apuntado, 4, y ahora que te veo, digo, nada, Sí. Nada. mira, danos 3 minutos porque la Sin gente problema. son 11, pero enseguida sube mucho, ¿no? De todas Sí, maneras, sí, acordate que esto está siendo grabado, o sea que yo les voy a decir, porque tengo claro. un chat, que por favor los que no han estado, que Mm, escuchen la grabación, ¿no? Por si no estuvieran todos, ¿no? Porque ya sabes que no suelen nada, venir todos. no te Entonces preocupes, no te preocupes. damos algún minutito y yo te aviso. Yo creo que en 3 minutos, cuando yo Ujú. vea que más o menos hay un número, mira, ya son 13. Nada, cuando tú me digas yo empiezo y Sí, sin sí, más. sí, damos 2 minutos. Perfecto. Bueno, empezaremos enseguida, chicos, que hoy tenemos también una compañera, Laura, que les va a contar también cosas importantes del máster y, y también por si tienen que hacerle preguntas, ¿no? Pero ahora ella, más o menos 10 minutitos, hablará dentro de 3 minutos, que estoy dando algún minuto porque se sube mucho. Vamos a esperar 2 minutos, Laura, y ahí sí te doy el Genial. visto. Bueno, están subiendo rapidísimo los asistentes, ya hay 15. ¿Hoy tenés varios cursos, Laura, que o no, solo este? O si te toca. O sea, hoy hice presencial en EAE. Estuve yendo a varios en Joaquín Costa, pero como este es online y se conectan a las 7, pues ya lo que hice fue venirme para casa y ya desde Ah, aquí, sí, más vale. sí, me era más cómodo, me era más cómodo. Bueno, dame un minutito y yo ahí te doy la palabra. Gracias. Tenemos 16 y en un minuto comenzamos. Tenemos 17, 18. Bueno, chicos, vamos a empezar entonces la clase. Tenemos una compañera, Laura García, que les va a contar temas importantes de la escuela. Prestad atención y luego si tenéis alguna pregunta, la pueden hacer ahora, sin problema, ¿no? Laura, cuando quieras, podés hablar con ella. Nada, nada, primero de todo presentarme, soy Laura García, soy la responsable de la asignatura de prácticas en EAE Madrid y quería un poco conectarme a esta clase, que me pusieseis cara. Nada, os dejaré ahora escritos en el chat cosas importantes a tener en cuenta, pero principal quería que supierais que, bueno, la asignatura de prácticas es una asignatura que, bueno, por temas de la Comunidad de Madrid, que es nuestro ente validador de los másteres oficiales, es una asignatura que nos imponen en todos los másteres oficiales y por tanto es una asignatura que vosotros tenéis en vuestro plan de estudios. Pertenece al segundo semestre, pero es una asignatura que puede ser reconocida, es decir, os la pueden validar previo a que la tengáis que cursar.
¿Cómo se valida o qué es lo que se valida? Se valida que tengáis experiencia previa de un año. Pues a vosotros es muy fácil porque se pide un año de experiencia en temas relativos al máster. Al ser un MBA, pues casi cualquier área de gestión de la empresa nos vale para poder validar esa experiencia. Entonces, el plazo de reconocimiento está ahora mismo abierto, se abrió el 27 de abril y cerrará el 27 de mayo. ¿Vale? Para ello necesitamos que en la propia asignatura de prácticas nos subáis 5 documentos. ¿Vale? Y ahora os los escribiré todos en el chat, pero básicamente es una solicitud de reconocimiento que firmáis vosotros, vuestro currículum, certificado de funciones que os firma la empresa, pues validando un poco el puesto que habéis desempeñado y las funciones que habéis desempeñado. Por último, vida laboral. ¿Vale? Un informe normalmente es el Ministerio de Trabajo quien les pide esta vida laboral, bueno, pues un poco un documento oficial en el que se vea vuestra vinculación a la empresa y que habéis cotizado por ella, y lo último, un documento de declaración responsable, admitiendo pues que todos los documentos que entregáis para este trámite son veraces y que no, y nada, que todo lo que nos entregáis es válido. La forma de entregarlo a través de una actividad que se ha generado en el campus virtual en la asignatura de prácticas, ¿vale? Siempre y cuando todos los documentos que nos subáis tengan firmas digitales. Si alguno de los documentos que tenéis tiene firma manuscrita, ya sea vuestra solicitud, el certificado de funciones de la empresa y tal, necesitamos el documento original en la escuela, ¿vale? Como vosotros en concreto no estáis aquí, ¿vale? La forma más rápida es que me mandéis por correo postal a mi nombre, a mi atención, los datos que necesitéis entregármelo. Yo cuando lo recibo en la escuela os escribo y os confirmo que me han llegado, lo deposito yo en secretaría, etcétera. ¿Vale? Ahora en el chat de esta clase, para no perderlos, voy a dejar mi email, los 5 documentos escritos que me tenéis que entregar y el plazo de presentar esta documentación. Sé que algunos de vosotros, ¿vale? En concreto es que además a Eñaut le estoy viendo en cámara, sé que me ha escrito, tengo pendiente responder, pero es que me he incorporado hoy a la escuela después de un viaje largo, entonces permitidme eso, que en estos 2 días ponga al día la bandeja de entrada, os contesto tranquilamente y tal. Y luego cualquier duda que podáis tener, me escribís, analizamos vuestro caso, nos llamamos si hace falta, ¿vale? La idea es que podáis presentar todo en el menor tiempo posible y siendo un poco guiados para que no, pues ni presentéis documentación de más ni documentación de menos. ¿Vale? No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta concreta sobre esto. Si no, yo me quedo en la sala escribiéndoos todo esto y me decís, Alexa, sí, también, o sea, contigo también tengo pendiente responderte. Lo mismo, es que no he llegado, o sea, he llegado hoy a la escuela y no me ha dado tiempo a revisar todos los casos, pero lo que te dije, en cuanto pueda, creo que de esta clase me habéis escrito Alexa, Franco y Eñaut, con lo cual en cuanto pueda revisar vuestros tres casos os respondo. ¿Vale? Gracias, Bien. Laura. Nada, Alexa. Laura, antes de que te vayas, Dime. ¿podría hacer una pregunta? Venga, claro. Te hablo yo, Juan David. Ok. Yo justamente te acababa de enviar un correo también porque intuitivamente había enviado casi toda la documentación que solicitabas como para hacerle un doble check también. Vale. Pero tengo una pregunta, digamos, en particular. Venga. Digamos, en el requisito de la vida laboral es un requisito muy de España. En otros países no dan ese. Hay muchos países que sí que está. Yo no sé desde dónde me hablas tú. O sea, Canadá, digamos, Canadá uy, no lo no, dan. Canadá no lo tiene. Por eso No. preguntaba. Los países normalmente, bueno, de Canadá hubo una chica una vez que me presentó un documento, te lo puedo buscar si quieres el nombre, por si acaso lo tuvieses a mano. Yo creo que se lo gestionó la propia empresa. Era como el alta del trabajador que gestionó la propia empresa. Pero para casos muy concretos, sobre todo de países, pues, por ejemplo, americanos, europeos, del norte, que no tienen vida laboral, como tal, lo que solemos solicitar es una copia del contrato y 2 nóminas. 2 nóminas que reflejen esa vinculación por la empresa de 12 meses. Pues si llevamos trabajando, no lo sé, desde noviembre del 24, pues la nómina de noviembre del 24, la nómina de diciembre del 25, ahí se ve que ya ha pasado 12 meses y ya está. Y la copia del contrato. Y ya estaría. De todas formas, si me has escrito, Juan David, o sea, cuando mañana me conecte Pero a la igual escuela. porque, digamos, en mi caso particular, yo tengo certificaciones que son de hace 14 años, entonces
empresas La que ya... antigüedad y los documentos, si son antiguos, no nos importa. Lo que nos importa es ver, sobre todo vosotros, que sois un perfil muy concreto de máster porque tenéis mucha experiencia, la idea es poderos quitar el requisito de esta asignatura. Sabes, que el camino sea mucho más fácil para vosotros. Ok, gracias. Vale. Eñaut, no sé si tenías la mano levantada. Sí, más, solamente era eso, que te había enviado los documentos. Lo he visto. Como soy autónomo societario desde hace 12 años, pues bueno, igual puede ser un poco diferente, pero bueno, solo era para saber antes de subirlas si están bien o no, pero nada. Sí, pues antes de subirlo, antes de subirlo, déjame que lo revise porque tarda muy poquito. Yo mañana por la mañana, es que hoy ha sido un día complicado después de la vuelta, pero mañana por la mañana lo gestiono y te doy una respuesta. Gracias. Nada. Laura, una cosa, disculpa. Mi nombre es Hermes. Hermes Pomarejo de Colombia. Yo soy médico, Cuéntame. no tengo ninguna relación afín a carreras administrativas. Y pues has hablado muy bien sobre quienes van a convalidar, pero quienes no vamos a convalidar porque no tenemos cómo va a ser el proceso. Vale. La asignatura de prácticas es una asignatura del segundo semestre, ¿vale? Es decir, vosotros acabáis de empezar el máster en abril. ¿Me permitís un segundo? Perdón, ¿qué te pasa? Ahora voy yo a ayudarte, ¿vale? ¿Me dejas que termine esta llamada, por favor? Perdona, que se me ha colado un espontáneo. La asignatura de prácticas es una asignatura del segundo semestre, ¿vale? Esto quiere decir que hasta por lo menos el mes de septiembre, yo creo que vosotros hacéis el cambio de cuatrimestre entre septiembre y octubre, ¿vale? No la podemos comenzar. ¿Cómo se gestiona una asignatura de prácticas? Lo normal es que el estudiante gestione un convenio de internship o de prácticas con una empresa por 120 horas. Son 120 horas en las que tendríais que hacer dedicación a un proyecto, ¿vale? ¿Cómo lo hemos gestionado con los MBAs híbridos otros años, ¿vale? Dada vuestra experiencia, porque claro, no es lo mismo un alumno junior que está aquí en España recién empezado, que evidentemente quiere empezar unas prácticas y darse a conocer en el mundo laboral, que alguien con mucha experiencia. A través del servicio de carreras profesionales, lo que normalmente hacemos es, si ya estáis trabajando, que la mayoría de vosotros estáis trabajando, lo que hacemos es firmar un convenio con vuestra propia empresa en la que nos especifiquen un proyecto que estéis gestionando en ese momento como si fuese vuestro periodo, o sea, como si firmásemos un anexo de prácticas con vosotros y vuestra empresa. Entonces, aquí dependerá mucho de vuestra situación, pero yo creo que vuestro asesor de carreras es Gloria Torres, ¿vale? Y normalmente nos venimos coordinando entre Gloria, la asignatura y vosotros para facilitaros mucho ese camino. Esto será como un problema posterior al REC. Yo lo que quería era como terminar de daros toda esta información con respecto al reconocimiento de créditos para que no perdierais el plazo de solicitud antes del 27 de mayo. Todo lo que es Una última pregunta, ¿eso tiene algo que ver con el residencial o no tiene nada que ver con el residencial? Nada, separado totalmente. Tanto la asignatura de prácticas como el reconocimiento. No, es un trámite aparte que normalmente, claro, para los alumnos que están presenciales es un trámite más sencillo porque están aquí, nos pueden venir a entregar documentación, pero en vuestro caso siempre me gusta pasarme por clase, explicaroslo bien, que podáis ponerme cara, que dejaros como mis datos de contacto precisamente para ayudaros en la distancia a que hagáis el trámite de solicitud lo más pronto posible. La solicitud, por cierto, que no os lo he dicho, no nos quita o no nos exime, o sea, eximir no es la palabra, no nos restringe, ¿vale?, la posibilidad de hacer prácticas. Hay mucha gente que dice, no, yo no hago la solicitud de reconocimiento porque quiero hacer prácticas, me interesa. En vuestro caso quizá no sea en el 100% de los casos, pero el servicio de carreras profesionales, asesoría profesional, firma de convenios y tal, sigue ahí independientemente de que hayamos reconocido o no las prácticas. El reconocimiento de prácticas es más una facilidad que se os da a vosotros precisamente para que tengáis una asignatura menos como llave a vuestra defensa de TFM. ¿Vale? Entonces, en la medida de los casos y siempre que tengáis esa experiencia de un año en áreas de gestión administrativa dentro de la empresa, ya sea en puestos intermedios o en puestos de responsabilidad, os recomendamos hacer la solicitud, porque al final es UNIE la que nos va a decir si sí o si no. Solicitarlo a lo mejor luego se nos convierte en un, oye, no se puede reconocer, que normalmente con vosotros con perfiles tan senior no nos suele suceder, pero se podría dar el no. Entonces, al final, bueno, pues se tiene que cursar la asignatura y ahí lo que hacemos es trabajar conjuntamente tanto la parte de la asignatura, carreras profesionales, como vosotros, ¿vale?
Pero bueno, todo esto Listo, vendrá muchas gracias. como en un segundo paso, ¿vale? Me quedo en el chat, os escribo mi email, ¿vale? O sea, la forma de contactarme, los 5 documentos que me tendríais que entregar a través de la actividad de Blackboard y la fecha límite para hacerlo, ¿vale? Y cualquier cosita estamos en contacto, ¿vale? Muchas gracias, Pues Laura. nada, te dejo ya Perfecto. con tu clase. Puedo comenzar la clase y tú en el chat escribes entonces. Eso es. Y yo me desconectaré y ya no os digo ni adiós ni nada. Genial. O sea, me desconecto directamente, ¿vale? Venga, muchas gracias Gracias por tu ayuda. a vosotros. Un Bueno, saludo. bueno, chicos, vamos a empezar. Sí, un tema importante, sin duda, el aporte de Laura. Bueno, nada, bienvenidos a todos de nuevo. Espero que hayan gozado un fin de semana largo. En el caso de España, el viernes fue, claro, el Día de los Trabajadores, que imagino que a nivel mundial, o sea que venimos de un fin de semana largo. Y bueno, seguimos trabajando con entusiasmo. Entonces, el plan de hoy es, recuerden que tenemos una clase más corta en el sentido que es de 7 a 8:30. Ya les digo que hay veces que son 2 horas y hay veces que es hora y media. Hoy nos ha tocado hora y media. Y lo que tenemos que hacer es terminar con geopolítica, comentando un poquito cómo está el tema de Irán y Estados Unidos, que está rojo vivo, cómo está ese tema. El tema de hoy, nuevo, ya saben que hay siempre un tema nuevo de clase y un tema de in-class, es indicadores macroeconómicos, la primera parte, y luego tenemos dos in-class, superpotencias económicas y exportación. Entonces, bueno, ustedes ya conocen la metodología, si les parece, empezamos, ¿no? Hoy tenemos una clase más corta, porque como les digo, de hora y media, más estos minutos que han estado trabajando con Laura. Entonces, ¿cómo está el tema de Irán? Yo le digo un poquito la visión que tenemos en el Banco Mundial. Yo creo que ha sido un error grave de Trump el tema de Irán. Se lo habían dicho, cuidado que Irán no es Venezuela, Venezuela es fácil, Irán es difícil, y mal asesorado, él pensó, se envalentonó con el triunfo ante Venezuela, que iba a ser lo mismo. Es cierto que Irán había tenido manifestaciones populares contra el régimen muy importantes. Antes de la guerra, Irán ya tenía una economía en colapso, sin agua potable, economía con más inflación del mundo, con manifestaciones en las calles con 20.000 muertos, según datos objetivos. La oposición dice 30.000, pero pensamos que son 20.000, que es muchísimo. Y además con una oposición que, a diferencia de otras oposiciones anteriores, no fueron los estudiantes de Teherán, sino que fue todo Irán. Ya saben que Irán es un país muy grande, con 80 millones de personas, enorme, y no fue solo los estudiantes, que es lo típico de la capital, sino que fue todo Irán, zonas rurales y zonas urbanas, muchas mujeres con velo y sin velo, y comenzó todo en el bazar con los comerciantes de Teherán. Cuando había habido problemas económicos, de tipo de cambio, de importaciones, ahí empezó el lío. Entonces Trump dijo, este es el momento. La gente se revela y pensó que la gente podía rebelarse, pero bueno, al final el tema salió mal porque ha cogido el poder la Guardia Revolucionaria, que son los militares duros, ¿no? Ya los ayatolás, que tampoco eran buenos, es un desastre Irán, ¿no? Por supuesto que ninguno es bueno ahí, pero que eran un poco más moderados, han quedado apartados y ahora hay una situación muy, muy compleja. Claro, Irán, que es bastante inteligente la táctica, ha dicho, como pasa el tiempo, Trump está mal porque hay elecciones en noviembre, ellos saben que los americanos no están de acuerdo con la guerra y se va a tener que capitular, ¿no? Entonces, a su vez, Trump descubrió tarde, a mí me parece que si lo hubiese hecho del principio ya hubiese liquidado a Irán, que puede ahogarlos económicamente, pero se ha perdido un mes, ya podría haber hecho este bloqueo, que no pueda sacar el petróleo. Irán depende del 90% del petróleo, con lo cual si no puede exportar el petróleo, la economía se hunde. Usted dirá, bueno, don Mario, pero es obvio que Estados Unidos e Israel han ganado la guerra militar, por supuesto. Los han liquidado los iraníes, se han quedado sin barcos, sin aviones, sin nada, pero tienen estos misiles medio escondidos con los cuales logran hacer pupa a mucha gente, ¿no? A su vez, el tema se ha complicado porque los iraníes han decidido atacar a los países amigos de Estados Unidos, Qatar, Emiratos. A nosotros siempre nos ha pensado que eso es un error, porque aunque a corto plazo puede provocar un caos, logra que países que eran más o menos aliados sean enemigos. Ustedes saben que en el mundo islámico hay dos grupos que están. Chicos, fíjense que Laura está poniendo temas importantes. Mientras me escuchan, copien por favor lo que está poniendo, que es importante, ¿no? Entonces, les decía, están los sunitas, que son Arabia Saudita, Emiratos, y los chiitas, que son los iraníes, que se llevan fatal, vamos, se odian. Y hasta ahora tenían relaciones más o menos cordiales, pero a partir de esto ya están
muy mal, ¿no? Entonces, Irán también está haciendo muchos enemigos a nivel global. Entonces, bueno, el tema sigue mal. Ahora, hoy ha habido un día complicado porque Irán ha atacado, bueno, muchas cosas. Entonces, no sería raro que vuelvan a los tiros, ¿no? Que vuelvan a la guerra. Pero lo curioso me parece a mí, y luego abriré el chat me gusta saber sus opiniones y sus preguntas, es que para mí Wall Street, los mercados, han estado sorprendentemente moderados, no ha habido pánico. Usted dirá, bueno, Mario, mire que el precio del petróleo subió de $70 barril a 120, pero que ustedes, que son jóvenes, no se acuerdan, y yo sí me acuerdo, en la primera crisis del petróleo del año 1973, el precio del petróleo subió de $2 a 11, imagínense el porcentaje, y acá subió nada. Entonces, evidentemente, en la medida que el mercado petrolero ha cambiado, fíjense que en la década de los 70 los que mandaban eran los países árabes, que era un oligopolio. Hoy día está Estados Unidos, hay muchos países que producen petróleo que no son del OPEC, o sea que el poder de los países árabes ha caído mucho. Entonces, bueno, el tema está muy incierto, veremos qué pasa. Y Trump, bueno, ya sabemos, a la mañana dice una cosa y a la tarde dice lo contrario. No sería raro, como yo veo el tema, que vuelvan los ataques militares, ¿no? No sería raro, pero yo creo que si Trump, fíjense, hubiese sido inteligente, que no lo fue, y hubiese hecho este bloqueo que está haciendo ahora hace un mes, ya los iraníes se hubiesen rendido porque la economía hubiese explotado, ¿no? Y todos sabemos que la economía está bastante caótica. Tengan en cuenta que durante 40 días estuvo cerrado Internet por la censura. Imagínense la cantidad de pymes que hacían negocios por Internet que no han trabajado. O sea que la situación económica, aunque se está normalizando por la falta de ataques militares, empieza a ser bastante caótica. Y lo que yo creo que va a hacer Trump ahora, antes de noviembre, va a querer hacer un golpe de efecto atacando a Cuba, ya lo dijo, ¿no? Fíjense que hubo una reunión del Congreso americano en donde por un lado se le permite seguir el tema de Irán, porque había miedo que algunos republicanos le voten en contra y el Congreso critique y Trump tenga que retirarse de Irán por el Congreso, no pasó, pero luego también el Congreso aprobó incluso una intervención militar en Cuba, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que él va a decir, bueno, como Irán es difícil, voy a ir a Cuba y ahí voy a presionar, a ver si cae el régimen, tratando de que antes de noviembre hacer un gol, porque ahí imagínense los cubanos de Miami, los latinos, estarían eufóricos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Trump, conociéndolo, que es culo inquieto, no se va a quedar quieto, va a intentar de todo tipo de maniobras, ¿no? Bueno, y así está el tema con Irán. Seguro que, yo no sé si Laura ha puesto todo lo que ella quería poner, pero de todas maneras dejo algún minutito porque en el chat, si tenéis alguna pregunta o comentario, podemos seguir comentando. No se olviden de mirar el chat para ponerlo de práctica, que es importante. Y quería decir una cosa, veo que somos 33, se ha incorporado un nuevo compañero o compañera, creo que hoy, pregunto, ¿está hoy en la clase el nuevo compañero o compañera? Y si no, lo vamos a poner en el grupo 3. Pero una cosa que me preocupa es que me dicen de Radio Pasillo, algunos de ustedes, que en nuestro chat de WhatsApp solo somos 29 y no los 33. Quiere decir que hay 4 compañeros que no están en el chat. No sé por qué, pero habría que intentar, si no es hoy, en la clase de Juan, mañana, que alguno ponga en el chat, ¿no? A ver, si el que no esté en el grupo de WhatsApp, por favor, pasar el móvil, porque a mí me interesa que estén todos, ¿no? Así ya me quedo tranquilo que tenemos un contacto permanente en caso que hubiera alguna incidencia. Bueno, chicos, no sé si tenéis sobre este tema de Irán en el chat algún comentario. Hoy tenemos muchos temas y poco tiempo, pero bueno, como este tema de Irán vamos a volver todo el tiempo, porque siempre en las clases durante 10 minutos comento las novedades geopolíticas de la semana, que son muchas, seguramente volveremos a ello. Bueno, si no me decís nada, voy a seguir con la clase. Bueno, hoy tenemos un tema muy importante que es el siguiente. ¿Cuáles son los 5 indicadores macroeconómicos que ustedes tienen que dominar si están en una empresa y quieren internacionalizar? O sea, imagínense que quieren exportar a un país o quieren invertir como empresa o banco. ¿Qué es lo que hay que mirar desde el punto de vista macro? No me refiero al análisis de mercado, de marketing, de producto, que eso es otra cosa, lo van a ver con el profesor de marketing, sino cuáles son los 5 indicadores, ¿no? Y los 5 indicadores en economía son, uno, el Producto Interior Bruto, que es la suma de los bienes y servicios, que voy a hablar hoy de eso. También, si dividimos el Producto Interior Bruto dividido en la población, tenemos la renta per cápita, que es un mejor indicador. Fíjense, si ustedes quieren comparar qué país está mejor, Colombia o Perú,
tienen que mirar básicamente la renta per cápita. Veo que, chicos, miren, porque Laura está poniendo más cosas, entonces saquen una foto o lo que sea, porque luego el chat se mueve, porque eso es importante, ¿no? Mientras tenemos la clase está poniendo información relevante, si le sacan una foto ya lo tienen. Entonces, les decía, el Producto Interior Bruto, la renta per cápita es el primer indicador, los menciono y luego los explico. El segundo es la inflación, el aumento de los precios, muy importante. El tercero es la tasa de desempleo, en España le llamamos tasa de paro, que gente que quiere trabajar y no encuentra trabajo. La cuarta es el sector público, el gobierno, que tiene un gasto y unos ingresos. La diferencia entre lo que gasta menos lo que recauda por impuesto en economía se llama déficit público, déficit fiscal. Y luego hay otro tema que es el sector externo, las exportaciones y las importaciones. Entonces, estos temas que tienen que dominar, que son los indicadores macroeconómicos, recuerden en el caso 2, el que tienen que exponer, hay una pregunta en el país que han elegido cuáles son los indicadores económicos, ¿no? Y son estos 5 que yo les voy a comentar. Entonces, bueno, esta clase les va a servir como base para saber un poco la teoría. Entonces, si les parece, empiezo, porque luego tenemos los in class. Sí, los 5, Hermes me dice, Producto Interior Bruto 1, Producto Interior Bruto 1, inflación 2, Hermes, tasa de paro desempleo 3, sector público, que es el gasto del gobierno menos los ingresos, cuya diferencia se conoce en macroeconomía como el déficit fiscal. Gracias, María Alejandra, ahí lo está poniendo. Y el sector externo, la balanza de pagos, que son. Ah, mira, ahí Laura. Muchas gracias, Laura. Dice que se desconecta y estar en A contacto con vosotros, ella. chao, Ya tiene. chao. Perfecto. Muchas gracias por tu participación, Laura. Bueno, entonces les decía, ahí están los 5 indicadores y vamos a empezar con el primero, que es el. Sí, pero espera, Oscar. Déficit fiscal, la definición, porque luego lo voy a explicar. El gobierno gasta, ¿en qué gasta? En pensiones, en sanidad, en educación, en seguridad y recauda impuestos. La diferencia entre lo que gasta menos lo que recauda se llama déficit público, déficit fiscal. Lo voy a explicar, todavía no lo expliqué, solo estoy diciendo el título, pero está bien que me digas, don Mario, ¿qué es eso que no me entero, no? Por cierto, háganme recordar que yo les puedo mandar al chat, que eso no lo puse en los materiales. Yo tengo toda esta parte escrita, por escrito y explicado, en un Word. Entonces, después si me acuerdo hoy mismo o mañana, alguno me dice, don Mario, ¿se acuerda eso que el quinto es el sector externo, Cristóbal, la balanza de pagos del sector externo? Les decía, resumen de estas clases, lo tengo resumido en un Word y se los puedo poner no en los materiales, pero sí en el chat. Si alguien me lo recuerda mañana, por ejemplo, se los pongo en el chat, así lo tienen esto mismo, pero por escrito. Yo lo explico, ¿no? Pero para que lo quiera mirar con más cuidado, lo puede tener por escrito bien resumido, ¿vale? Entonces eso, recuérdenmelo. Bueno, vamos entonces al primero de ellos, que es el Producto Interior Bruto. ¿Qué es el Producto Interior Bruto? La riqueza. ¿Y a qué se refiere? Es la suma de los bienes y servicios que se producen, atención, dentro de las fronteras de un país. O sea, la riqueza es el Producto Interior Bruto. ¿Y qué serían bienes? Por ejemplo, comida, ropa, coches. ¿Y qué serían servicios? Por ejemplo, banca, turismo, seguros. Sumando todo eso, tienes el Producto Interior Bruto, que es el principal indicador macroeconómico. A ver, practiquemos. Una empresa china pone una fábrica en Madrid. Mi pregunta es, y miro el chat, ¿eso sería Producto Interior Bruto español? ¿Sí o no? Repito, una empresa china por una fábrica. Sí, muy bien, porque yo dije que lo importante no es la nacionalidad o el pasaporte del dueño, sino si la fábrica o el banco está en territorio español. Entonces, todo lo que sea básicamente en territorio español, eso es Producto Interior Bruto. ¿Qué nos dice la teoría económica? Cuanto más crece el producto, mejor, somos más ricos, es el tamaño de la tarta. Y en macroeconomía tienen que aprender que hay ciertos indicadores que te permiten distinguir si aprobás o suspendés. Suspendés es si no aprobás, ¿no? O sea, no basta con crecer 1%, eso no vale. Pregunto, ¿alguien sabe en macroeconomía cuánto tiene que crecer el producto de un país para que el país esté bien desde el punto de vista de crecimiento? Básicamente en macroeconomía, lo escribo en el chat, hay un indicador que es 2,5%. O sea que si un país, el Producto Interior Bruto crece 2,7, está bien. Y si crece menos del 2, no está bien. Hombre, es mejor un 2 que un 1, y mejor un 1 que un 0.
Otro concepto, ¿cómo se llama cuando el Producto Interior Bruto cae? Caen las ventas y se achica la tarta. ¿Cuál es la palabra que usamos en economía? ¿Alguien sabe? Lo escribe en el chat. Cuando el Producto Interior Bruto es negativo, en vez de crecer, a veces pasa, muy bien, recesión. Recesión es cuando la producción o el Producto Interior Bruto cae durante 6 meses consecutivos. Eso se llama recesión, que eso es malo, pues significa que el tamaño de la tarta es menor. Bueno, les voy a explicar las dos metodologías que usamos en economía para analizar el Producto Interior Bruto. Pero antes les voy a preguntar, ¿cuáles son los países del mundo mundial con un Producto Interior Bruto más alto? A ver si alguien sabe. Me dicen los 3, 4 países que tienen un Producto Interior Bruto más alto. El primero, muy bien, Estados Unidos el primero, el segundo China, el tercero ha habido cambios, están cabeza a cabeza entre India, Alemania, Japón, pero Estados Unidos primero y China segundo. Segunda pregunta, ¿en cuántos años China va a alcanzar a Estados Unidos en Producto Interior Bruto? Depende de cuánto crezca cada uno. Si Estados Unidos crece, que es lo que está creciendo ahora, 2%, y China crece un 5%, creciendo como están ahora, en 8 años China va a alcanzar a Estados Unidos en Producto Interior Bruto. Suponiendo que crezcan, este año más o menos Estados Unidos crece un 2 y China crece un 5. Pregunto, ¿de dónde van a sacar para este curso los indicadores de macroeconómicos? Bueno, es fácil. Se mete en Internet, proyecciones económicas, y hay muchas fuentes, bancos, universidades, pero los dos más conocidos, los que recomiendo, son el Fondo Monetario Internacional, correcto, que yo les he puesto en los materiales el último informe que se llama World Economic Outlook, que está en inglés. Yo me imagino que ustedes leen inglés, son números, es fácil, y estoy esperando, y chequenlo, que va a salir en los próximos días la versión en español. Entonces, el World Economic Outlook tiene proyecciones, entonces de ahí sugiero es la mejor fuente, o Banco Mundial. Pero si alguno me dice, don Mario, yo he sacado del Banco Central de Chile o del Banco Interamericano de Desarrollo, de un banco, está perfecto. No únicamente hay que poner la fuente, pero siempre mejor fuentes más confiables. Entonces les decía, hay dos maneras de mirar el Producto Interior Bruto. Desde el punto de vista, sí, a ver, contesto a Alexis, sí, China, y vamos a hablar de China, ¿no? De China tendremos una clase donde les voy a contar toda la economía de China, pero antes venía creciendo, fíjate, hace unos años 10%, y después crecía al 7%, y ahora crece al 5%, y eso puede ser preocupante, sí, porque a pesar que yo les decía que 5 es más que 2,5, hay dos países como China y como India, que por la cantidad de población, que son 1.400 millones, necesitan, solo esos dos países, crecer más para poder dar de comer. O sea, que si China e India crecen 3% no está bien porque tienen que dar de comer a 1.400 millones. Para el resto del mundo, crecer 2,5 está bien. Entonces, el primer enfoque del Producto Interior Bruto se llama de la demanda y el segundo se llama de la oferta. Entonces, básicamente, decía María Alejandra, ¿cuál es el referencial? Bueno, no hay un referencial, pero China e India tienen que crecer mínimo 4%. China está creciendo 5%, India 6%. Antes China crecía un 10% y ahora crece menos. Entonces, ¿cuál es el enfoque de la demanda? Bueno, un país tiene 4 motores según la demanda. Seguro que los que han estudiado algún curso de economía, esto se lo saben. El Producto Interior Bruto tiene 4 motores. El primero es el consumo. Ahora les explico lo que es cada cosa. Más la inversión, que es el segundo motor. Más el tercer motor, que es el gasto público, el Estado gasta. Más el cuarto motor, que es la exportación. O sea que si un país aumenta el consumo y la inversión y el gasto y la exportación, crece. Pero como les voy a contar hoy, no es lo mismo crecer vía inversión que vía gasto. Hay maneras buenas de crecer y menos buenas, y les voy a explicar por qué. Entonces vamos a analizar las 4 variables. La primera variable sería el consumo. ¿Qué es el consumo? Lo que gasta la gente. Imagínense que ustedes trabajan y una parte la gastan, comida, ropa, servicios. Eso sería consumo. Imagínate que no trabajas pero tienes ahorro. También tienes dinerillo para gastar. También hay consumo, aunque no tengas una nómina, un salario, tienes ahorro y estás gastando. Entonces el consumo importante, presten atención, es de los 4 motores el más importante, el que más pesa. Dependiendo del país, por ejemplo en Estados Unidos, que es un país muy consumista,
el consumo puede ser el 60, 62% del Producto Interior Bruto. En otro puede ser el 58, pero no es que cada uno pesa un 25, sino que siempre el consumo es el que más pesa. Entonces, la pregunta es, y se lo voy a preguntar tipo multiple choice, cuidado que es una pregunta con trampa. Si les preguntaran, ¿qué es mejor para una economía? Opción A, que el Producto Interior Bruto crezca 10%. Opción B, que el Producto Interior Bruto crezca 3%. Opción C, cero patatero. Opción D, menos 2%. Cuidado, antes de escribir en el chat, recuerden que es una pregunta con trampa. Se los pregunto distinto. Si la pregunta no fuera con trampa, ¿cuál sería la opción correcta? La intuitiva, ¿no? Sin trampa. A ver, miro. La 1, correcto. Porque ustedes dirán, no, Mario, es que si crezco mucho, la tarta es más grande y soy más rico. Pero crecer en base a Producto Interior Bruto. Lo que estoy contando, ¿no? O sea, crecimiento es lo mismo que Producto Interior Bruto, ¿no? Entonces, la trampa es que, aunque si vos creces un 10%, la tarta es mayor, si creces mucho, si el consumo sube 10, vas a tener dos problemas. Por eso es mejor crecer un 3, que no vas a tener ese problema, que crecer un 10. ¿Y cuál sería, pregunto, los dos problemas que tiene un crecimiento muy a lo bestia? El primero es la inflación. ¿Por qué? Porque si crece mucho consumo, se gasta más, va la gente al Corte Inglés y al Mercadona a comprar y los precios suben. No se preocupe que voy a explicar la inflación muy en detalle, por qué suben los precios, pero todos sabemos que uno de los motivos por los cuales hay inflación es si hay mucho consumo. Si ustedes salen de esta clase y se van al shopping de vuestro país a comprar y hay cola, hay mucha demanda y los precios suben. Entonces eso es malo. Vamos a aprender enseguida que una inflación baja es algo bueno y una inflación alta es algo malo. El otro problema es que si hay mucho consumo, habrá escasez de qué. Fíjense, ustedes con su salario o compran, que es consumo, o, pregunto, lo que no gastan, ¿qué hacen las personas? A ver el chat que me dice. Ahorran. Muy bien, Manuel. Entonces, básicamente, uno se gasta una parte y los demás ahorran. No, los que invierten son los empresarios. Los individuos ahorran y ese ahorro lo cogen los empresarios para invertir. No, les digo porque a veces las palabras intuitivamente lo usamos coloquialmente y no es lo mismo que la macroeconomía. Doy un ejemplo. Cuando hablamos de invertir, a veces hablamos de dinerillo, plata, como dicen ustedes, en América Latina. Pero en macroeconomía, inversión no es plata, es maquinaria y bienes de capital. Por eso que hay palabras que a veces yo lo explico para que entiendan lo que significa. Entonces, usted dirá, bueno, don Mario, si hay mucho consumo y poco ahorro, ¿y qué más da? No importa si hay poco ahorro. Sí importa porque en economía, si la gente ahorra, hay dinerillo para financiar la inversión de los empresarios, que es la maquinaria, las fábricas, y para que un país vaya bien tiene que haber inversión. Entonces, es importante que no haya mucho consumo porque habrá poco ahorro y habrá poca financiación para la inversión. En resumen, si les preguntara, ¿qué es lo mejor? ¿Un crecimiento del consumo moderado? ¿Un crecimiento del consumo a lo bestia? Que el consumo no cambie o que caiga, un aumento moderado del consumo, porque eso va a provocar crecimiento económico sin provocar ni inflación ni escasez de ahorro. Termino con el consumo. ¿Qué pasaría si el consumo es negativo? A veces la gente, por lo que sea, la incertidumbre, la recesión, el miedo, la guerra, los salarios bajos, compra menos. Si el consumo baja, pregunto al chat, ¿cuál es el riesgo a nivel macroeconómico? ¿Qué puede pasar? Bueno, lo he dicho, ¿no? Básicamente, más que deflación, recesión, ¿no? Recesión significa que si, razonemos, si el consumo es más de la mitad del Producto Interior Bruto y el consumo cae, a no ser que la inversión, el gasto y la exportación crezcan mucho, te puede dar una caída que se produzca menos, ¿no? Y eso, que caiga el Producto Interior Bruto, que a veces pasa recesión, es que el tamaño de la tarta es más chiquito, como más pobre, ¿no? Para decirlo claro. Bueno, muy bien, hemos terminado con el primero de los motores, vamos al segundo, que es la inversión. Atención, acá es donde les digo que tienen que tener cuidado al léxico. Inversión en América Latina, a veces decimos, es plata, ¿no? Recuerden que acá en España plata no es lo que es en América Latina, plata es la plata, el mineral, pero si dicen plata nadie entiende que es dinero, dinerillo, ¿no? Entonces, invertir es voy a invertir 1.000 euros, 100 euros. Pero aquí no, en macroeconomía inversión no es dinero, sino que es maquinaria, fábricas y sobre todo un tema importante que son infraestructuras, por ejemplo, aeropuertos, puertos, carreteras, ferrocarriles, todo eso es inversión. Y esa inversión puede ser pública o privada. De los cuatro motores del crecimiento, el mejor, el que básicamente los economistas nos gusta más, es la inversión. Y si les pregunto por qué,
¿Por qué sospechan ustedes que una economía crezca con vía inversión es la mejor manera de crecer? Pensemos, recuerden que inversión es maquinaria, fábricas, infraestructura. Fíjese, la explicación sería, imagínense, si vos construís muchas fábricas, los empresarios amplían las maquinarias, el gobierno hace infraestructura, ferrocarriles, trenes, puertos. No solo va a aumentar el Producto Interior Bruto este año, sino que vas a tener una base más grande para producir más en el futuro, porque va a haber más autovías, más puertos, más maquinaria y el año que viene vas a producir más. Ese es el motivo, si les preguntan por qué crecer vía inversión es la mejor, es que genera no solo crecimiento este año, sino que genera la base para un crecimiento futuro. Sigo, la tercera manera de crecer, y ya tengo que terminar para pasar al INCLAS, que ya estamos en hora, es gasto público. ¿El Estado en qué gasta? Pensiones, seguridad, sanidad, educación, funcionarios, empresas del Estado, etcétera, 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 y recauda impuestos. La diferencia entre el gasto menos lo que recauda es lo que se llama déficit fiscal o déficit público. Un concepto macroeconómico que tienen que dominar es que no es bueno que el déficit fiscal supere el 3% del Producto Interior Bruto. Repito, el déficit, lo escribo, ¿no? El déficit fiscal no debe superar el 3%, lo estoy escribiendo, del Producto Interior Bruto, ahora lo explico. Básicamente, déficit fiscal es el gasto menos los impuestos. Y si es menos 2% está bien, menos 1 está bien. Si es superávit, cojonudo, muy bien. A los políticos no les gusta porque a los políticos les gusta gastar, pero bueno, hay países, es muy raro que tengan superávit que ingresa por impuestos más de lo que gasta. La pregunta es, ¿y por qué es malo tener un déficit público muy alto? Por ejemplo, Estados Unidos tiene 7%, Japón, muchos países, porque hay que financiarlo. Entonces, fíjense, el Estado gasta 10 y recauda 5. La pregunta es, ¿y de dónde saca el dinero, les pregunto a ustedes, para financiar ese déficit? Imagínense que ustedes son el ministro de Finanzas. No, ya impuestos no, porque ya hay un gasto y hay unos impuestos, eso ya está. Ahora tienes que sacar el dinerillo. Con deuda, muy bien. Y en Europa, por ejemplo, el déficit público se financia vendiendo bonos. Lo que hace el Tesoro, el Ministerio, es vende bonos. Esos bonos son papelitos que básicamente lo compran dos tipos de inversores. Pequeños inversores como ustedes dirán, don Mario, ¿y dónde compro bonos? En cualquier banco, o puede comprar bonos del Tesoro españoles, ¿no? Del gobierno. También hay bonos de empresas, ¿no? Por supuesto, yo estoy hablando del déficit de gobierno, los bonos de gobierno. Y también hay inversores llamados institucionales. ¿Quiénes son los inversores institucionales? Estos son los más importantes. Los que compran bonos del gobierno son, primero, gestores de fondos de inversión, gestores de planes de pensión y gestores de compañía de seguro. Estos son, sí, los grandes bancos son los llamados inversores institucionales, que son los que compran gran parte de la deuda y también particulares. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si vos gastás mucho y recaudás poco y el déficit público es mayor al 3%, esa partida se incorpora a una partida del gasto público que se llama deuda pública o deuda interna. Y el problema es que si tú subes mucho la deuda, significa lo siguiente. El año que viene la gente paga impuestos, pero una parte de impuestos no va a ir a sanidad, educación, funcionarios, inversión, sino que va a ir a pagar la deuda. Entonces, cuidado, que si la deuda es muy alta, estamos hipotecando a nuestros hijos. En el sentido que la generación próxima, si hay mucha deuda, el dinerillo de los impuestos va a ir a pagar la deuda y no va a haber dinero para educación. Por eso que es bueno tener cierto cuidado en el déficit fiscal, ¿no? Y que no tiene que ser muy, muy elevado. Sí, como dice Jocelyn, se pagan los intereses, ¿no? Pero igual, una deuda pública alta que se paguen intereses, aunque se refinancie, genera desconfianza, ¿no? Y luego el cuarto elemento, chicos, y termino aquí porque ya voy un poco justo, que lo que dice Alfredo, que lo gestione el próximo, ¿no? Que se arregle. Pero hipotecar a nuestros hijos tampoco nos gustaría, ¿no? Entonces, el último es el sector externo, la balanza de pagos. Vamos a estudiarla en detalle y eso sería la balanza comercial, que es exportaciones menos importaciones, y luego hay una balanza de servicios. Por ejemplo, ustedes saben que el turismo, los transportes, las transferencias, todo eso está también en el sector externo, que es la balanza de servicios, y luego está la balanza de bienes, que es la exportación menos la importación. Y luego está la llamada balanza de capital, que tiende a reflejar, por ejemplo, si Telefónica España compra Telefónica de Perú o de México, eso va a la cuenta de capital. Pero bueno, no se preocupen, porque la parte de balanza de pago
Esto es el título de la introducción. Luego va a haber una clase entera sobre balanza de pagos, ¿no? Donde vamos a hablar de estos temas. Bueno, chicos, paro acá si les parece. Estoy recién en la parte primera, que es el primer indicador. Esta parte es una parte importante del curso, porque no todos han estudiado economía, y los que han estudiado economía han estudiado teoría, pero no práctica, y esto es lo que necesitan saber para luego hacer los ejercicios del caso, ¿no? Cuando, si les toca un país, bueno, cuál es el indicador macro, buscar los datos de crecimiento económico. Me dice Alexa repetir lo del sector externo. Sí, sector externo es exportaciones menos importaciones, que sería la llamada balanza comercial o balanza de bienes, y hay otra balanza que es la balanza de servicios, los turistas que vienen o se van del país, los gastos de transporte, los gastos de patentes por royalties, y luego hay una partida llamada cuenta de capital que incorpora las inversiones. Por ejemplo, si el Banco Santander compra un banco en Brasil o un banco brasileño invierte en China, eso va a la cuenta de capital. Pero de nuevo, no os preocupéis que esto es un poco el título. Luego en la parte de balance de pagos, que será la próxima clase o la otra, lo voy a explicar con mucho detalle. Y luego recuérdenme mañana, porque después de ustedes tengo otro curso que no puedo hoy, mañana, don Mario, en el chat, recuerde de poner, por favor, el paper de indicadores en Word, que está esto mismo explicado, pero mucho más despacito, para los compañeros que, aunque yo creo que lo estoy explicando despacito y práctico, pero porque un compañero quiere tenerlo por escrito y revisarlo, ya que esta es una parte importante del curso. Bueno, paro aquí con esto porque estamos en hora y vamos a los in-class, que ya saben que es una parte importante de geopolítica, que son una o dos preguntas que yo les hago. Pregunto, la clase pasada, ¿dónde habíamos dejado? Recuérdenme porque yo, claro, con tanto curso y tanto lío, me lo anoto, pero luego no lo sé. ¿Habíamos terminado pensiones? Yo creo que sí. Recuerden que había habido preguntas de pensiones, yo les había dado el feedback de las tres, ¿por qué tenemos pocos hijos? El tema de, eso lo habíamos terminado. Y habíamos empezado, pregunto, superpotencias económicas, que era la pregunta de quién dejará de ser superpotencia o no. Me parece que no habíamos tenido tiempo. Perfecto, vamos allí. Entonces, hoy tenemos dos in-class. Primero, superpotencias, que era de la clase pasada, y otro que era exportación. Recuerden que en los in-class hay dos de las cuatro preguntas del examen que son los in-class. Pero no se preocupen, porque la última clase, que es el 4 de junio, el examen es el fin de semana posterior, y yo voy a explicar, es una clase amplia, de 2 horas y media, voy a explicar un repaso, todo el curso de nuevo, haciendo hincapié en las partes más importantes de cara al examen, porque es un curso muy largo, con mucho material, y yo entiendo, ¿no?, que ustedes tampoco hace tanto, tienen que estudiar todo, pero les voy a ayudar un poquito a orientarse cuál es la parte, ¿no?, que tienen que enfatizar. Ya saben que habrá alguna pregunta de clase, alguna pregunta de los ejercicios y alguna pregunta también de los in class. Entonces, vamos al tema de superpowers. Recuerden la metodología. Yo les hago la pregunta, durante 2 minutos está prohibido escribir. Le digo, porque hay algún alumno que se me despista y escribe enseguida. Cuando les digo ya para que piensen, escriben. Y el tema de superpotencias es la siguiente. Voy a hacer una introducción y luego les hago las preguntas. Según el Banco Mundial, el mundo está dividido en dos grupos. Primero, los países ricos y segundo, los países emergentes o en desarrollo. ¿Vale? Entonces, los países ricos o superpotencias, solamente hay tres hoy día para el Banco Mundial, que son Japón, Estados Unidos y Europa. Pero la Europa de los 15, o sea, los 15 que entraron, ahora somos 28, ¿no? O sea, Polonia no, todos los países del este que entraron después no. Los 15 que entramos al principio, incluido Reino Unido, España, Alemania. Europa, Japón y Estados Unidos son los países ricos. Todos los demás del mundo mundial son emergentes o países en desarrollo, incluido todo Asia, incluido China e India. Paro aquí porque los alumnos me dicen, "Don Mario, pero China e India son..." Claro, pero el problema es que para definir si un país es una superpotencia o es un país en desarrollo, el principal indicador que utilizamos es la renta per cápita, que es dividir el Producto Interior Bruto dividido la población. Pero como los chinos son muchos, 1.400 millones, y los hindúes son muchos, 1.400 millones, aunque no seamos ingenieros, dividir por 1.400 millones es jodido, ¿no? Porque le da una renta per cápita baja. Ese es el motivo que ustedes dirán, pero China ya debería ser superpotencia y todavía se considera un país emergente. ¿Cuáles son las 5 regiones del mundo emergentes? Miro el chat. Uno es Asia, a ver si me van diciendo regiones en el chat y les voy valorando, estoy preguntando. Otra es LATAM, que es América Latina, bien. Nos faltan 3, hemos dicho Asia y LATAM, nos quedan 3 regiones.
emergentes. Bueno, más que Rusia, Pedro, sería Europa del Este, porque aparte de Rusia, es todos los países, acordate, Polonia, Chequia, todos esos también están en lo que sería Europa Oriental. Luego África, muy bien, y nos queda una quinta región emergente. No, Oceanía y Australia. Bueno, voy a la pregunta de Mario. Oceanía, o sea, Australia y Canadá, se consideran un poquito con Estados Unidos como países industriales. Están ahí un poco en un limbo, pero se les pone más con USA como países industriales. Nos queda una región. A ver, ¿quién descubre qué región? ¿No? Hay una región importante que no hemos puesto. Hemos puesto Asia, África. Ahí está, Oriente Medio, el Golfo Pérsico. No, sudeste, Asia ya dijimos, Hermes, dijimos Asia. Entonces, Oriente Medio es todo el Golfo Pérsico, desde Arabia Saudita, Emiratos, Irán, Irak. Todos estos países son emergentes. Entonces, les cuento, cuando empezó la globalización, hace 30 años, el 70% de la riqueza del Producto Interior Bruto estaba en los países ricos, USA, Japón, Europe, y el 30% en los emergentes. Hoy estamos 50-50, 50-50. ¿Qué quiere decir? Que en los últimos 30 años los principales beneficiados de la globalización no ha sido Estados Unidos o Europa, que les ha ido bien, claro, sino los emergentes como China, India, América Latina, que han crecido mucho más. Bueno, chicos, esta es la introducción. Ahora vienen las preguntas. Pregunta número 1, y daré un minuto para pensar, porque no tengo mucho tiempo. De los tres superpotencias económicas, Japón, Estados Unidos y Europa, los economistas coinciden que en 20 años una de las tres dejará de ser potencia económica. La pregunta es, si tenéis un minuto para pensar, ¿cuál de las tres y por qué les parece que en 20 años dejará de ser? Lo repito, hay tres potencias superpowers, Japón, Estados Unidos y Europa. Pero hay consenso que en 20 años una de las tres va a dejar de ser superpotencia. Mi pregunta es, ¿cuál de las tres y por qué? ¿Por qué brevemente? Entonces yo les aviso cuándo, piensen un poquito y dentro de 30 segundos abro el chat. Recuerden que en el chat lo que les digo siempre, cuanto más participen mejor, porque esto queda grabado y el Research Assistant va anotando los que participan. También les he dicho que no se preocupen si 3, 4 clases no participan. A ver, son en los próximos 20 años, no en los próximos 30, y hemos dicho que hay uno de los tres, o Europa, o Japón, o Estados Unidos, que va a dejar de ser superpotencia. La pregunta es, ¿cuál y por qué? Abro el chat, ahora sí, lo que quieran escribir, voy leyendo. Japón, dice Manuel, por su natalidad. Europa, dice Juan David. Europa, Japón, Europa. A ver qué dice el resto de la gente. Europa, Japón. Creo que por ahora va dividido, 50-50. Vamos a ver un poquito más opiniones y enseguida les digo el feedback. Recuerden que si aparece en el examen, siempre el feedback, no la opinión de ustedes, sino el feedback de los expertos. Bueno, voy al feedback. La respuesta correcta es Japón, pero Europa genera dudas. Estados Unidos no hay ninguna duda que seguirá siendo superpotencia. Entonces, les voy a explicar primero. Si aparece esta pregunta en el examen, hay que decir quién, pero el por qué. Y cada uno de los tres. ¿Por qué Estados Unidos será superpotencia? ¿Por qué Europa yes, but, sí, pero con dudas? ¿Y por qué Japón casi seguro en 20 años la economía no mejorará? Empiezo, si les parece, con Estados Unidos. Bueno, lo que opinan los expertos es que da igual que esté Trump, Kennedy, Obama o Biden, Estados Unidos seguirá siendo superpotencia económica. Primero porque junto con China son las dos potencias mundiales de inteligencia artificial. En las próximas clases les voy a hablar de la inteligencia artificial y les voy a contar qué se dice que va a pasar con la inteligencia artificial. Entonces, si el tema más importante en los últimos años es la inteligencia artificial, Estados Unidos es el líder, es obvio que ahí hay un elemento importante. Pero hay tres motivos adicionales por los cuales los expertos creen que Estados Unidos seguirá siendo potencia, y da igual quién esté. Número uno, Estados Unidos tiene, fíjense, mucho sector privado y poco sector público. Tiene mucho sector privado, el sector público es muy pequeño. Y eso es bueno, ustedes dirán por qué, porque el sector privado en general es más eficiente y más productivo que el sector público, mientras que Europa y la América Latina y los países emergentes tienen mucho sector público y un sector privado más pequeño. Entonces, tener un sector privado que es mucho más eficiente y productivo grande hace que la economía sea más efectiva. Sin embargo, y les voy a preguntar ahora al chat, hay tres sectores donde
el sector público puede hacerlo igual o mejor que el sector privado. Les pregunto, y miro el chat, ¿cuáles son los tres sectores donde el sector público sí lo puede hacer realmente bien? ¿No? No digo que lo haga, pero tiene el potencial de hacerlo bien. Entonces, veo que sanidad, educación, medicina, defensa, educación, sanidad. Sí, correcto. Los tres sectores serían, uno, educación, dos, sanidad y tres, tecnología. Ahora lo explico. En todo lo demás, industria, agricultura, inteligencia artificial, banca, seguros, coches, el sector privado lo hace mucho mejor. Doy un ejemplo. Por ejemplo, si ustedes saben en materia educación cuál es el mejor país del mundo, los informes PISA, que es el informe comparativo mundial de los colegios, Finlandia, ¿no? Yo no sé si hablamos de Finlandia. Recuérdenme si ya les expliqué, creo que, no sé si les dije, porque claro, con tanto curso hablamos de Finlandia. Bueno, el tema de Finlandia se los dije, ¿no? Básicamente es basado en tres cosas, ¿no? Ser maestro, ganar dinero y tiene prestigio. Segundo, las empresas dan permiso a los empleados que vayan a hacer actividades con los colegios. Y tercero, no se cambia el programa educativo si cambia el gobierno. Entonces, Finlandia. Y luego, en materia de tecnología, por ejemplo, ¿cuál es el país número uno del mundo en patentes per cápita? ¿Alguien sabe? En nuevas patentes per cápita, ¿cuál es el país número uno del mundo? Corea del Sur. ¿Eh? Israel está bien, Estados Unidos está bien, pero Corea del Sur es patentes o royalties dividido en población. Entonces, evidentemente, esos son sectores, y sanidad, por ejemplo, un ejemplo es España. España tiene de las mejores sanidades del mundo, pública, ¿no? Siempre decimos en España, si tenés un problema serio de salud, ve al hospital público, y si tenés un problema no serio, ve al hospital privado. Ojo, hay privados excelentes, pero la gran mayoría de los equipos médicos más avanzados están en los hospitales públicos, ¿no? Ahora, si vos querés mejor comida, ver un televisor de plasma, habitación más cómoda, y tenés que operarte de una tontería, mejor anda a un privado que vas a estar más cómodo. Cuidado, hay privados ahora en los últimos años que están mejor que los públicos, pero en general esa es la base. Pero España, creo que lo saben, tiene unos niveles sanitarios espectaculares, de los mejores países del mundo, aunque está empeorando, hay mucha lista de espera, como la población envejece y cada vez ya está no tan bien, pero bueno, sigue siendo un sistema para todo el mundo y digamos, bastante bueno, ¿no? Bueno, entonces estamos repasando por qué, repito, Estados Unidos será seguro superpotencia económica. El segundo motivo es el dólar americano. Vamos a hablar un poquito del dólar. Si yo les preguntara cuáles son las únicas 5 divisas a nivel mundial que se consideran en finanzas divisas o monedas refugio, voy a explicar lo que es una moneda refugio y luego miro en el chat cuáles son. Moneda refugio significa que cuando hay incertidumbre y volatilidad como ahora, todos los inversores compran esa moneda, invierten en ese país. ¿Tener una moneda refugio es bueno o es malo? Es bueno porque es como ser el dueño de la pelota. Viene dinerillo de afuera que te permite financiar. Entonces voy ahora al chat. Las 5 más importantes son, primero, dólar, pero cuidado, dólar americano. Hay dólar canadiense que no y dólar australiano que no. Cuando digo dólar es dólar americano. Segundo, euro. Tercero, yenes. Cuarto, franco suizo. Y quinto, libra esterlina. Bien, ahí estoy viendo que los compañeros lo están escribiendo. Esos son las 5 divisas consideradas más importantes. Sin embargo, de esas 5, la única que en finanzas se considera refugio es el dólar americano. ¿Por qué? Porque cuando hay cualquier volatilidad, todo el mundo compra dólares. Y para Estados Unidos es bueno porque te financian, te compran bonos, te financian el déficit con dinerillo que viene de afuera. Podés gastar financiado sin necesidad que lo financie el mercado interno. Entonces, el tener la única moneda de refugio es una ventaja. Cuidado que hay gente que ahora dice que esto está en cuestión, ¿no? Porque con todo el tema geopolítico, los emergentes, sobre todo China, India, Brasil, quieren cargarse el dólar y buscar otra moneda, porque por motivos políticos no están contentos con que el dólar sea la moneda de referencia. Entonces vamos a ver si esto sigue así o cambia, ¿no? Podría cambiar en el futuro. Ese es el segundo motivo. El tercer motivo es que los americanos, y yo viví muchos años en Estados Unidos, yo siempre digo que Estados Unidos, y seguro que ustedes han vivido ahí muchos años, algunos de ustedes han estudiado, han ido como turistas, pero bueno, se han enterado, es un lugar muy bueno para estudiar, sobre todo un máster o un doctorado, muy caro, claro, un máster te cuesta muchísimo dinero, y yo creo que es mucho mejor hacer un máster en Europa, que es mucho más barato y tiene mucho prestigio,
Además, Estados Unidos tiene las 10 mejores universidades del mundo, pero tienen 4.000 muy malas, ¿no? Entonces, si vos lo que te interesa es un posicionamiento laboral, mucho mejor Europa, ¿no? Que tiene máster de prestigio y mucho más barato, ¿no? A Estados Unidos te cuesta un dineral los máster, ¿no? Y duran 2 años en general, ¿eh? O es otro coste. Estados Unidos está muy bien para trabajar 3, 4 años. Yo, por ejemplo, cuando estuve 3 años, estuve en el Banco Mundial primero y en el Fondo Monetario después, en el Consejo de Administración, ya con eso en el currículum te abre muchas puertas, sobre todo en las grandes empresas y bancos que, claro, conocen bien a las instituciones y ya con decir que has estado como directivo en el Fondo Monetario enseguida te salen consultorías y formación de directivos, o sea que he vivido ya de golden years, de los años de oro, ¿no? Pero ya para vivir ya no me gusta tanto, quizá algunos de ustedes sí. No sé, el objetivo de la vida es trabajar, la familia es poco importante, no tienen vacaciones, todo tiene horario, vas a un cumpleaños y es de 4 a 8, no sé, está todo, a mí, como latino, España está muy bien porque va entre América Latina y Estados Unidos, es algo intermedio, ¿no? Entonces, bueno, es algo que yo me siento cómodo, ¿no? No se olviden que me fui de América Latina hace mucho, aunque voy a veces por motivos personales, pero es un lugar bastante... ¿Qué es lo malo de España? Muy jodido el tema de los salarios muy bajos, el desempleo muy alto, lo vamos a ver cuando veamos la economía española, y el coste de la vivienda, que ha explotado. Entonces, para una persona joven que quiere venir, claro, un salario bajo, mucho desempleo y que la vivienda sea carísima es un problema, ¿no? Pero en cuanto a calidad de vida, claro, es un país muy agradable, ¿no? Es un país, como les digo, mitad camino entre Estados Unidos y América Latina. Bueno, entonces los americanos, ahora voy al tercer punto que no lo expliqué, son emprendedores, es algo bueno que tienen. Por ejemplo, en Estados Unidos, todos los chavales, todos los chicos quieren ser Bill Gates, Warren Buffett, los empresarios innovadores, los dueños de las grandes empresas tecnológicas. En España no, en España el empresario está mal visto. Por ejemplo, el dueño de Sara, Amancio Ortega, todo el mundo lo critica, es un golfo, o en fin, es un son of a bitch, como dicen aquí. Es algo increíble, pero el empresario no está bien visto. Entonces, claro, para que un país vaya bien tiene que tener emprendedores, ¿no? Estados Unidos tiene emprendedores y España no. Aquí todos quieren ser funcionarios, trabajar en el sector público, que no te puedan echar, en fin. Entonces, claro, eso no es bueno. Y luego, otro ejemplo que doy. En España, por ejemplo, si montás una empresa, una startup y te va mal, date por muerto. Te divorciás, los amigos no te saludan, los bancos no te prestan dinerillo. En Estados Unidos montás una empresa y te va mal y todo el mundo se pelea por darte dinero, porque ellos tienen la mentalidad. Una persona que ha fracasado tiene experiencia y ahora sí le damos dinero, los bancos, los fondos de inversión, las empresas de capital riesgo, porque ya con la experiencia, aunque le haya ido mal, esta vez va a fracasar. Entonces, bueno, ese es un poco el tema. El chiste es, ustedes saben que Trump quebró 6 veces, ¿no? Trump, Donald Trump, que ahora es presidente de Estados Unidos. Algunos dicen en chiste que lo va a quebrar por séptima, ¿no? O sea, que los Estados Unidos. Pero bueno, Trump, ya saben, 6 veces tuvo quiebra empresarial y tuvo la oportunidad de ser presidente. En España, una persona que haya quebrado o sus empresas hayan sido liquidadas o en cesación de pagos no se puede presentar, ¿no? Entonces, para que vean un poquito la mentalidad. Bueno, chicos, entonces he explicado en el feedback de la pregunta por qué Estados Unidos seguirá siendo superpotencia. Vamos ahora a Europa. Muchos de ustedes han dicho Europa y yo comparto, con Europa hay mixed feelings, dudas. ¿Cuál es la parte mala de Europa? Bueno, evidentemente la división política que hay, no hay un consenso, una unidad. Fíjense, con Trump no se ponen de acuerdo cómo negociar, algunos son duros, otros blandos, y Trump aprovecha porque los ve que están divididos, ¿no? Entonces, en la época de Angela Merkel, por ejemplo, que era una lideresa con mucho carisma, Europa estaba muy unida, ¿no? Pero ahora no hay líderes. Entonces, fíjense, el líder más valorado era la italiana, Meloni. Era, porque ahora ya hubo un referéndum y perdió. O sea que en general los políticos están muy mal evaluados. No tanto como en América Latina. En América Latina cualquiera que se presente a las elecciones, sea boxeador, futbolista o torero, gana, porque cualquiera que sea un outsider en América Latina tiene posibilidades. Los políticos están muy mal vistos, ¿no? En Europa, no tanto, pero también están tocados, ¿no? Y eso, evidentemente, el tema político, vamos a verlo, ¿no? Lo vamos a discutir con cierto elemento. Entonces, Europa tiene ese problema, la falta de liderazgo. Luego tiene el problema que la inteligencia artificial, que es el tema número uno, está muy atrasado. Va muy por debajo de Estados Unidos, de China y de Asia. Y como ese es el tema más importante del futuro, ahí es una asignatura pendiente. Luego tenemos el tema del Brexit, que el socio rico, que era el Reino Unido, se fue y eso nos debilitó, porque si se va un socio rico, pues
sabes, te quedas un poquito más débil, ¿no? Usted dirá, bueno, Mario, entonces, ¿por qué hay duda? Bueno, porque Europa tiene dos cosas importantes que son tecnología muy avanzada y educación muy avanzada. Entonces, teniendo educación y tecnología, evidentemente hay esperanza que se conserve como superpotencia. Aunque siempre decimos que Europa es un gigante económico, pero es un enano militar y un enano político, ¿no? Por lo que les estoy contando. Vamos a Japón. Ustedes dirán, don Mario, ¿por qué Japón va a ir a segunda división y le va a ir mal? Primero, Japón tiene varios problemas. El primero es el único país del mundo mundial, fíjense, que ha tenido inflación negativa. Inflación, no crecimiento. A ver, en economía, y lo voy a explicar el miércoles, que es la próxima clase, lo bueno es que la inflación sea baja, 2%. Si la inflación es alta, muy mal. Pero ¿qué pasaría si los precios caen? Imagínense, Japón pasó eso mucho, que la inflación es menos 2%. Les pregunto, miro el chat, imagínense que en vuestros países la inflación este año, me lo estoy inventando, no va a ser así, en vez de crecer los precios un 4%, caen un menos 4%. Mi pregunta es, ¿por qué los economistas no nos gusta que los precios sean negativos, que caigan los precios? A ver, miro el chat, si alguno sabe por qué es malo. Eh, a ver, lo que me dicen está bien, pero es más indirecto. A ver, les ayudo. Ustedes como consumidores, ahí está, me gusta más lo de Alfredo, afecta al consumo. Imagínense que ustedes van a ir a comprar algo, pero ven que dentro de 3 semanas va a ser más barato, que los precios caen. ¿Qué hacen? Esperan. Si todos esperan, ¿qué pasa con el consumo? Lo hemos visto hoy, cae. Y si cae el consumo, puede provocar recesión. Por eso que Japón, que es el único país del mundo que ha tenido precios en caída, ha tenido muchos años de recesión y se ha achicado la economía. Ese sería el primer motivo, inflación negativa, que hace que Japón tenga un pronóstico malo. Segundo motivo, y claro, menos inversión privada. Segundo motivo, tiene Japón la peor demografía del mundo. A ver si alguien en el chat me dice por qué. Tiene la demografía, no hay peor país en el mundo de Japón en la demografía. Y si hay algo que se puede pronosticar con seguridad, es la demografía. Por un lado, una baja tasa de natalidad, más baja que España, no tienen hijos, y del otro lado, tiene una esperanza de vida muy alta. Bueno, eso es bueno, ¿no? Vivir más años, ya hemos visto que todos queremos vivir más años, pero es un país con mucha longevidad poco por el tipo de comida, comen pescado, esas cosas, vida sana. Y luego tiene un tema, no tienen inmigrantes, porque la cultura japonesa, no sé si han ido a Japón, es muy cerrada, no ven con buenos ojos los inmigrantes. Yo no sé si vieron una película, había una muy que hablaba de eso, era uno de estos actores, DiCaprio, creo, estos guaperas, no sé si era DiCaprio o era algún otro, que iba a Japón, se llamaba Perdido la traducción, Lost in Translation, y ahí mostraba, ¿no?, lo difícil que era integrarse a la sociedad japonesa. Entonces los japoneses no quieren inmigrantes, entonces si no tienen hijos, viven mucho y no tienen inmigrantes, van a tener un problema de la jubilación. ¿Cuál es la solución que han encontrado los japoneses? Que trabajen en los robots, porque Japón tiene mucha robótica, pero ustedes dirán, don Mario, queremos trabajar nosotros, no los robots, ¿no? Entonces ahí tiene un problema demográfico muy serio. Tercer problema de Japón, trabajan muy pocas mujeres, hay mucho machismo. Entonces la productividad de la economía es baja porque la participación de las mujeres en la economía es muy inferior al promedio del mundo mundial. Otro problema que tiene es China. China está al lado y le ha robado gran parte del mercado. Y el último problema que tiene es la deuda. Ustedes saben que el país más endeudado del mundo es Japón, que tiene una deuda pública, hoy hablamos del 200% del Producto Interior Bruto. Y eso significa que le ha dejado a los hijos una herencia muy mala, ¿no? Porque van a tener que financiar del gasto público esa deuda. Te dirán, ¿y por qué se endeudaron tanto? Porque les conté que Japón tuvo recesión, tuvo caídas del consumo y aplicó las teorías de Keynes. Vamos a tratar de crecer vía gasto, gastando, y no funcionó, no pudieron crecer a pesar de que gastaron más. Con lo cual, esos son los 5 elementos de debilidad que nos hacen pensar que Japón pasará a segunda división. Bueno, con esto terminamos la primera pregunta de superpotencias, que son 3. Si aparece en el examen, aparecen las 3 preguntas, con lo cual tienen que saberse las 3. Vamos a la segunda, la formulo y tendrán unos minutos. Si ahora han aumentado los tipos de interés y a ver qué pasa, ¿no? Pero como dice Alfredo, ahora ha mejorado un poco, pero aún con esta mejoría, mucha gente opina que Japón lo tiene muy difícil de cara al futuro, por los 5 elementos que les he explicado.
Vamos ahora a la segunda pregunta, que es la siguiente. La pregunta sería, dentro de 20 años, ¿cuáles serían los tres mercados emergentes que seguro serán superpotencia económica? Repito, ustedes piensen en los países de América Latina, de Asia, de África, ¿cuáles son los tres que ustedes creen que con seguridad, según los economistas, siempre esperen, un poquito para escribir hasta que yo les diga, básicamente? Sí, el resumen es Japón, es el que pasa a segunda división. Europa no tiene dudas, pero aprueba. Entonces, básicamente, la pregunta sería, de los mercados, de los países emergentes, de Asia, América Latina, Europa, ¿cuáles son los tres que básicamente ustedes creen que en 20 años serán superpotencia económica? Les ayudo. Para ser superpotencia económica, tiene que tener dos requisitos. El primero, que te vaya bien, o sea, que crezca el Producto Interior Bruto mucho en los próximos 20 años, que la riqueza suba. Pero hay un segundo requisito. Espera, Jocelyn, todavía no. Hay un segundo requisito, que es la siguiente. No voy a penalizar por ponerse ansioso, pero ya saben que la metodología es que todavía, bueno, veo que están desatados. Todavía no, muchachos. Bueno, miren que apurarse resta, no suma, ¿eh? No los penalizo porque no, pero sean disciplinados. Ya sé que queremos salir, don Mario, y ser el primero. Eso, esperen. ¿Por qué? Porque la metodología es que tienen que pensar un poquito, no es algo visceral, pensar no mucho, un minuto, 2 minutos. Yo les digo cuándo. Entonces, les decía, un requisito que les vaya bien, que crezca mucho. Segundo requisito, atención, como la pregunta es superpotencia económica, no es lo mismo que la economía vaya bien. Por ejemplo, hay países pequeños que les va bien, Singapur, Israel, pero son muy pequeños para ser superpotencia. Y el segundo requisito es que tiene que ser un país por lo menos, no muy pequeño, mediano, grande en población y en superficie. Si es muy pequeñejo, te puede ir bien la economía, pero no vas a ser superpotencia. ¿Se entiende? Ahora sí, abierto el chat, a ver si me ponen los países, está abierto el chat. India, yo voy leyendo, ¿eh? India, pueden poner uno, ¿no? China, India, dice Hernando. Taiwán, India, China. Bueno, les ayudo. Hay dos países que lo han puesto mucho, pero hay uno que no ha puesto nadie. Es un país sorpresa, a ver si a alguno se le ocurre. Seguimos con Celo Patatelo para una de las tres, que es una sorpresa, ¿no? Que no, que no. A ver, damos algún minutillo a ver si alguien adivina el tercero, que es sorpresa. Ahí está, Corea del Sur, Javier. Vamos a ello. La respuesta correcta era China sí, India sí, Corea del Sur, gran sorpresa, sí. La pregunta es ¿por qué? Bueno, vamos a cada uno de ellos. China. Bueno, China no es sorpresa, porque sabemos, China, recuerden que vamos a tener una clase especial de China, que les voy a contar cosas de China, pero por mencionar tres o cuatro cositas, ¿no? China es el país que más ha crecido en los últimos 30 años, creciendo al 10% anual, que es una bestialidad. Luego bajó al 7 y ahora está en el 5. China es, junto a Estados Unidos, el líder en inteligencia artificial en el mundo, que es lo más importante que nos va a influir en los próximos años. China es un país con un fuerte desarrollo geopolítico, o sea que Estados Unidos y China se dividen el mundo. Les pregunto, ¿en qué regiones del mundo China tiene mucho peso? Las empresas chinas, ¿en qué áreas del planeta invierten y básicamente son los dueños, ¿no? ¿En qué regiones China tiene mucha inversión, ¿no? Mucha exportación? Una región es Latam, muy bien Hermes, y hay otra región del mundo donde las empresas chinas tienen muchísimo, ¿no? Europa no, que no, que no. Pensemos. Bueno, Juan Carlos, espera, no seas ansioso, hablaremos de México. Es que si me hace muchas preguntitas de by the way, no doy el programa. Luego hablamos de México. Bueno, andan despistadillos con esta. África, justo lo que no contesta. A ver, todos sabemos que en África los chinos están por todos lados. A ver, en África, ¿por qué han ido a África y América Latina? Los chinos son, se los dije, 1.400 millones de habitantes. La mitad de los chinos viven en la ciudad y la mitad viven en el campo, más o menos. La clase media en China se calcula en 200 millones de chinos y los ricos 20 millones. O sea que la población china, 1.400 millones, 200 millones son clase media, 20 millones ricos. Ustedes dirán, don Mario, qué mal, qué mal. Al revés, China hace 30 años eran todos pobres. Y un país que en 30 años ha sacado de la pobreza a 220 millones de personas es un gran éxito, ¿no?
Los que dicen que mal, yo diría que bien. Claro que hay muchos pobres, pero poco a poco va creciendo. Entonces, básicamente, eh, el tema de China, ellos necesitan para dar de comer a estos 1.400 millones, hacerse con empresas de minerales, commodities de comida, y la gran cantidad de los commodities y comidas están en África y en América Latina. Lo que hacen es compran empresas del sector para asegurarse los suministros, ¿no? Y dominar el mercado. Entonces, recuerden, África y América Latina, geopolíticamente China es un gran inversor, con lo cual básicamente el mundo se lo han dividido entre China y Estados Unidos. Argumento a favor de China, un gran actor geopolítico. Vamos a India, que por ahí es más sorpresivo, es que China ha ido mejor que India. Usted dirán, don Mario, ¿y qué ventaja tiene India sobre China? ¿Alguien sabe? Lo miro el chat. Tiene igual población, pero ¿qué tiene de mejor India que China? A ver si alguien intuye, porque China hasta ahora ha ido mejor que India, pero algunos creen que India va a ir mejor. Y hay un par de cosas que India supera a China. Bueno, coste de mano de obra es bajo en ambos lados. En China ha subido mucho el coste de la mano de obra. No, primero que es una democracia. India es una democracia y China no. China es una dictadura, ¿no? Entonces la llaman elecciones, pero la búlgara los reelige con el 99%. Segundo, los hindúes hablan inglés, no se olviden. Los chinos no. Y el inglés sigue siendo el negocio, el lenguaje de los negocios. Entonces ahí hay dos temas que India podría superar a China. Hay otro tema. ¿Ustedes escucharon la frase el mundo está dominado por hindúes? Sí, ¿no? Y hagan una cosa, miren quiénes son los directores generales de las grandes empresas multinacionales y de los bancos. Verán que hay muchísima gente de la India. Por ejemplo, en el Banco Mundial, donde estoy yo, nuestro presidente es americano, pero nacido en la India, anda con el turbante como si fuera hindú. ¿Por qué? Porque a los hindúes, no a los indios, se les da muy bien la matemática, la ingeniería, los algoritmos y la gestión empresarial. A ver, India son 1.400 millones. Ellos saben, ustedes saben, que tiene un sistema de castas India, eso lo saben, ¿no? Hay 4 castas y una quinta llamada los innombrables. ¿Qué es una casta? Que si tu padre es panadero, vos serás panadero, y si es banquero, vos serás banquero. Eso es algo que no nos gusta en Occidente, que hemos presionado mucho a India para que lo quiten. Pero como está muy arraigado en la cultura, sobre todo en las zonas rurales, que viene de milenios, no es fácil terminar con las castas. Entonces, la casta superior, que son 20 millones de hindúes, suelen ir a Oxford, Cambridge, Harvard, y son muy buenos gestores, ¿no? Son gente que gestiona muy bien. Por eso que mucha gente que dice que en realidad los dueños del mundo, ya que la mayoría de los directivos de las grandes empresas y bancos son de la India, y esa es la ventaja que tiene India. Y luego la sorpresa, Corea del Sur. Ustedes dirán, miren, Corea del Sur era pobre, creo que se los conté, hace 40 años y ahora es rico. Argentina era rico hace 70 años y ahora es pobre, es el contraejemplo, ¿no? ¿Qué tiene Corea del Sur? Tiene dos cosas donde es superpotencia: educación y tecnología. En educación, después de Finlandia, es el tercero o cuarto en los rankings. Por ejemplo, en Asia en general y en Corea en particular, hay mucha presión de los padres sobre los hijos para que rindan bien en la universidad y en el colegio y saquen buenas notas, ya que ellos creen que un buen expediente académico te abre las puertas a un buen trabajo y a un futuro económico. La presión es tremenda. Una curiosidad que no es tan buena es que Corea del Sur tiene la tasa de suicidio más alta en chicos que van al colegio por la presión. Eso es malo, ¿no? Pero, correcto, lo que dice Ximena, pero es un indicio de la presión que tiene. Pero en los indicadores de educación sale muy bien. En tecnología, lo dije, tiene que ser el país número 1 en patentes per cápita, ¿no? Entonces, evidentemente, ahí está la potencia. Por eso digo que es una sorpresa. Bueno, vamos a la tercera pregunta y última, y ya con esto terminamos por hoy, chicos. Ya saben que a las 1:30 tengo otra clase y terminaremos algún minuto antes. Vamos a la última, que es, ¿me pueden mencionar, y como vamos un poco mal de tiempo, no daré un minuto, sino que lo pueden escribir a continuación, pero escuchen la pregunta: 10 países emergentes de África, Asia, América Latina y Europa del Este que ustedes creen, alguno de ellos también tendría la oportunidad, con un poco de suerte, de ser superpotencia? O sea, la pregunta 2 eran 3 países que seguro van a ser superpotencia: China, India y Corea del Mediterráneo. Ahora la pregunta es, ¿podrían, buscando en el mapa América Latina, África, Asia, identificar, y ya dejo abierto el chat, países que ustedes creen que con un poco de suerte también podrían ser superpotencias? Veo que Brasil tiene muchas papeletas, México, voy leyendo, Brasil, México, veo que todos,
hay muchos votos latinoamericanos, Indonesia, Taiwán, Argentina. Dejo algún minutito más abierto el chat, porque ya les doy el feedback y ya terminamos por hoy. Nigeria, Indonesia. Fíjense, les doy la lista de los 10 países y lo comento si les parece el porqué la clase que viene. Recuérdenme, chicos, el miércoles, don Mario, antes de seguir, recuerden que quedó pendiente eso, ¿no? Y tenemos también de exportación. Vamos bien, ¿eh? Normalmente hay una planificación, pero siempre vamos un poco atrás de la planificación, pero tenemos ahí una clase que tenemos un poco de relleno para los atrasos, ya que vamos perfecto. Bien, los 10 son, y lo digo despacio para que tomen nota, y mañana, perdón, el miércoles, que es la próxima clase, lo explico. Primero, no es por orden de posibilidades, sino aleatoriamente, ¿no? Brasil, número 1, que muchos lo han dicho. Rusia, número 2. En América Latina voy a incluir 4 países más del Pacífico, que son Chile, Perú, Colombia y México. Luego incluyo 2 de África, que son Nigeria y Sudáfrica. Y por último, 2 de Asia, que son Vietnam e Indonesia. Entonces, según los expertos del Banco Mundial, lo que ellos dicen es que de estos 10 países, quizá uno, quizá dos, quizá ninguno, pero hay posibilidad de que alguno de estos, con un poco de buena suerte, también sea superpotencia económica. El que tiene más papeletas o posibilidades, según todos los expertos, es Brasil. Por eso que veo que varios de ustedes han puesto Brasil, es el que tiene más. A ver, Juan David, ¿qué ha aplicado? Ahí nos ayuda. A ver, reviso que esté bien. Brasil, Rusia, Chile, Perú, Colombia, México, Nigeria, Sudáfrica, excelente. Da gusto tener research assistants así. Siempre es bueno que cuando cada tanto algún compañero, cuando doy un feedback, lo ponga, porque siempre es más fácil, ¿no? Entonces, bueno, chicos, vamos a dejarlo aquí. Bueno, ha sido una clase con mucha chicha, mucho tema nuevo, las prácticas, los in-class, la clase, y entonces Venezuela, bueno, claro, y algunos dicen que Milei, muchos dicen, don Mario, ya verá con Milei como Argentina tiene mucho potencial, ¿no? Pero todavía no está incluida. Les quiero decir algo, esta lista de 10 cambia cada 6 meses. Por ejemplo, en un momento estuvo Irán, estuvo Turquía, pero dado eso hace unos años, ¿no? Entonces, habrá que ver. Pero bueno, Venezuela y Argentina, algunos creen que tienen, si cambian mucho las políticas, oportunidades, pero al día de hoy todavía no se ven como países con posibilidades, pero como les digo, como esto cambia cada 6 meses, se pueden incluir. Bueno, chicos, lo dejamos aquí. Entonces, seguimos en el chat, ya saben, 24 horas, 7 días, si tienen alguna duda. Yo estoy en una fase, les cuento, de mucho lío porque a consecuencia de que la geopolítica se ha puesto muy de moda, la cantidad de conferencias y viajes son importantes. Yo todos los meses voy a estar fuera, yendo y viniendo, pero bueno, como es online, lo daré. Y sí es cierto que en este momento les cuento una anécdota. Hay más conferencias de geopolítica que de inteligencia artificial en las empresas, ¿no? Antes, cuando un banco, una empresa hacía una convención, llamaba a un mago, ¿no? Para que hagan, ahora llaman a alguien que explique geopolítica. Entonces, bueno, malo para la humanidad, pero bueno para los profes, ¿no? Que es una materia que ha tenido mucho, está muy de moda. Yo creo que por 2 o 3 años será una materia de moda. Bueno, chicos, tengo que cortar porque tengo en 8 minutos otro curso. No sé si me voy despidiendo con ustedes. Muchas gracias por la muy buena participación, como siempre. Y nada, me despido, no podré. Recuerden que tenemos pendiente el compañero 33, que no sé si venía hoy o creo que viene mañana, identificarlo, que se presente y a su vez que se meta en el chat. Tenemos 29, me dicen en el chat. Doctora Croqueta no está incluida, ¿no? Mi perrita no, ella está en el perfil, pero no está dentro del número. Entonces, bueno, los compañeros nuevos que se presenten y que entren en el chat rápido. El compañero nuevo estará en el grupo 3, ya les aviso, porque los que se incorporaron, hemos puesto un compañero en el grupo 1, luego en el grupo 2. El compañero nuevo o la compañera, cuando vengan, díganle y mándenlo directamente al grupo 3, y en base a eso seguimos trabajando. Bueno, chicos, los veo el miércoles y una buena semana a todos, ¿eh? Sí, las notas mañana Santi me lo Gracias, profesor. Venga, adiós, chicos. Hasta mañana. Bye, bye. Profe, muchas gracias, muy amable. Saludos, Hermes, venga. Gracias. Adiós, hasta luego, chicos.